Comienza en Radio María una nueva meditación de los ejercicios espirituales intensivos para esta Semana Santa impartidos por el Padre Manuel Vargas desde la Diócesis de Getafe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y lo crearás todo, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado el mundo con el don del Espíritu Santo, concédenos participar de este mismo Espíritu y gozar de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos llegando a los días más relevantes de la Semana Santa y con estos ejercicios espirituales queremos disponernos interiormente para vivirlos con fruto. Hemos ido meditando a lo largo de estas últimas meditaciones la vida de Cristo, acompañando a Jesús y pidiéndole que nos concediera conocerle mejor por dentro para amarle más y quererle y servirle mejor. Conocimiento interno de Cristo para que más le ame y le siga. Y la vida pública del Señor termina desembocando en su pasión, muerte y resurrección. Esto es lo que ya hoy meditaremos de una manera más intensa y a esto nos puede ayudar la meditación que hacemos ahora, que es una de las últimas escenas de la vida pública del Señor. Me refiero a las visitas que hace Jesús a la ciudad de Betania, en las que el Señor, como terminaremos viendo, prepara el corazón de los suyos para ese momento en el que Él entregará la vida por nosotros en la cruz. Betania en el Evangelio tiene un relieve especial. Es una localidad que se cita con frecuencia. Se dice que Jesús salió de Betania o que se retiró a Betania. Y es que en ese pueblo encuentra siempre una familia que le espera. Es una casa en la que siempre es acogido y en la que siempre le tratan con inmenso cariño. Son 3 hermanos, Marta, María y Lázaro, los de la familia de Betania, y veremos ahora consecutivamente 3 pasajes de la Sagrada Escritura en los que se nos habla de Jesús en Betania. El primero de ellos lo tenemos en el Evangelio de San Lucas, Lucas 10, del 38 al 42. Se nos cuenta que Jesús se hospedó en aquella casa y que le prepararon una cena aquella noche. Son Marta y María las hermanas que tienen un protagonismo mayor en esta escena y como las conocemos todos bien, pues seguramente recordéis que Marta es la que con mucha actividad prepara todo, María es la que está a los pies de Jesús. Estas 2 mujeres, Marta y María, a veces se han interpretado como modelos de la vida activa en la Iglesia y de la vida contemplativa. Pero como veremos enseguida, parecen más bien como 2 ejemplos de amor diferente a Cristo o como 2 grados del amor. Y podríamos llamar, así lo hacía el padre Mendizábal, al amor de Marta amor ferviente y al amor de María amor perfecto. Vamos con la escena. Se nos dice que Jesús fue alojado en aquella casa y que estaba hablando con María, quien estaba sentada a sus pies, cuando en esto Marta, que estaba preparando la cena, interrumpió y le dijo al Señor: ¿No te importa que mi hermana esté ahí sin ayudarme? Dile que colabore conmigo. Y Jesús le respondió: Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas, pero solo una es importante. María ha escogido la mejor parte y se la quitarán. Bien, pues cerrando los ojos podemos imaginarnos la escena e introducirnos en aquella sala o en aquel comedor en el que el Señor conversa con estas 2 hermanas. Marta parece que es la dueña de la casa.
Y todo parece indicar que se trata de una familia conocida. Marta es la que trabaja, la que sirve, la que prepara todo, y es la que, como vemos, entra para decirle al Señor que por favor le dé instrucciones a su hermana para que le eche una mano, para que le ayude. Normalmente Marta nos cae bien, porque pensamos que es una mujer eficaz, valiosa, y que es una mujer que, al revés que su hermana, pues no se deja llevar por la pasividad o por la pereza, sino que colabora, que trabaja, que hace todo lo que está en su mano, que arrima el hombro. Y sin embargo, como ahora enseguida vemos, Jesús no defiende tanto a Marta, sino que más bien la corrige. Y la corrige porque no está trabajando bien, porque el modo en el que está haciendo esa cena no es el que al Señor le gustaría más. ¿Por qué? ¿Cuáles son esos defectos que podemos ver en Marta? ¿O qué es lo que el Señor quiere corregir en ella? En primer lugar, se ve que a Marta el trabajo la puede, la domina, la absorbe. Aunque sea un trabajo por el Señor, esta chica da la impresión de que vive para trabajar. Y eso no está bien. Naturalmente que tenemos que tener una actividad en nuestra familia o en la empresa profesional en la que cada uno desarrolla su oficio, su profesión, y en la vida de la Iglesia hay muchas cosas que hacer, pero no hemos nacido para trabajar. No quiere Jesús que nuestra vida sea solo y principalmente resolver asuntos, zanjar problemas, trabajar. El trabajo es para el hombre, no el hombre para el trabajo. Y aunque sea un trabajo por el Señor, como es el caso de Marta, que está preparando esa cena, el trabajo no debe absorbernos hasta tal punto que nos olvidemos de todo lo demás. En segundo lugar, Jesús va a corregir a Marta porque esta chica pierde la paz, porque está agobiada con esa tarea que tiene entre manos. Y tampoco esto es bueno. Naturalmente que hemos de trabajar y trabajar bien, pero cuando uno se empieza a angustiar, cuando uno ya no está tranquilo ni contento, sino agobiado y nervioso, eso es un signo de que no estamos orientando bien las cosas, no las estamos viviendo como al Señor le gustaría. En tercer lugar, parece que Marta ya no escucha al Señor y por eso le interrumpe. Y al decirle, ¿no te das cuenta de que mi hermana no me ayuda? En realidad es como si le dijera, Jesús, estás distrayendo a mi hermana. ¿Te quieres callar para que pueda venirse a la cocina y trabajar? Así que, cuando en realidad lo más valioso que está haciendo Jesús es dedicarles su tiempo, es estar con ellos y es abrir su corazón para contarle a esta familia lo que tiene entre manos, sus ilusiones y preocupaciones, da la impresión de que esto a Marta le molesta, porque no le deja terminar con eficacia esa tarea que tiene empezada en la cocina. No solo no escucha al Señor, sino que incluso parece que le da una orden, porque al decirle, dile a mi hermana que me ayude, en el fondo le está dando instrucciones a Jesús sobre lo que Jesús tiene que hacer. Jesús, tú me tienes que ayudar a que esta hermana mía no esté aquí ociosa en el comedor o en el salón, sino que esté conmigo en la cocina haciendo lo que yo le diga. Y en cuarto lugar, como vemos, da la impresión de que Marta juzga a su hermana. En lugar de pensar, menos mal que está mi hermana atendiendo a nuestro invitado, menos mal que al menos uno de los tres hermanos podemos ser buenos anfitriones y dedicarle nuestro cariño a Jesús para que no se quede solo en el comedor mientras que acabamos la tarea de la cocina, lo que piensa Marta es, ya está mi hermana sin hacer nada. Ya está mi hermana perezosa, está haciendo el vago, está perdiendo el tiempo. Así que ha juzgado a su hermana, ¿no? Decía con mucha gracia el padre Mendizábal que quizá repite el nombre de Marta 2 veces, Jesús, porque Jesús, una vez que ha venido y que ha chorreado, que Marta le ha chorreado, cuando le responde a ella, Marta, Marta, por segunda vez,
quizá lo tiene que decir 2 veces el nombre, porque ella se ha marchado, le ha dejado con la palabra en la boca y se ha vuelto a la cocina a continuar con su tarea. Así que, como vemos, Marta es verdad que es una mujer muy hacendosa, muy trabajadora, muy diligente, pero al menos hay 4 cosas que no están bien en ella. Una, la prioridad absoluta que da al trabajo. Segunda, que está agobiada. Tercero, que por eso ya no escucha al Señor, sino que le da órdenes. Y cuarto, que juzga a su hermana. Para ella, para Marta, parece que el primer valor es el trabajo que está haciendo. Y que aunque tenga a Jesús en su casa, para ella lo más importante es lo que ella le va a ofrecer a Jesús, lo que ella le está preparando al Señor para esa cena que van a celebrar juntos. Cuando en realidad quizá lo que el Señor va buscando en esa casa es compañía, es amistad. Tal vez el Señor viene sin mucha hambre. Seguramente Jesús lo que está queriendo es estar con ellos, es charlar un rato, tomarse algo juntos, pasar un rato conversando y no tanto que le preparen un verdadero banquete, sino tener unos amigos con los que poder compartir esa velada. Qué distinto habría sido si Marta le hubiera preguntado al Señor: Jesús, ¿qué te apetece cenar hoy? Porque a lo mejor el Señor le hubiera dicho: mira, una tortillita francesa y nada más. O qué distinto hubiera sido si le hubiera dicho: ¿podrías venirte a la cocina con mi hermana? Y así mientras que yo preparo las cosas, te puedo escuchar, Señor, y estar contigo y atenderte, que me da pena que hayas venido a mi casa y yo esté ocupada sin estar a tu lado. Qué distinto habría sido, por ejemplo, también que le hubiera dicho: ¿puedes hablar alto y yo dejo la puerta de la cocina abierta para que te podamos escuchar los que estamos allí trabajando? Y es que, en realidad, lo más importante que el Señor espera en esa casa no son platos, como si fuera buscando el Señor un menú de degustación. Lo que más desea el Señor es tener amigos que le acogen, personas que le quieren, que le dedican, que le dedicamos nuestro tiempo, que estamos felices de estar con Él. El primer valor en la vida no puede ser el trabajo, ni siquiera el trabajo que hacemos por Jesucristo o por su Iglesia. No, lo primero en la vida es la atención al Señor, atención a lo que Él prefiere, atención a su agrado, atención a que Jesús esté acompañado, es docilidad al Señor. Mantener la primacía de la atención al Señor. En lugar de tomar las decisiones por nuestra cuenta y después pedirle a Jesús que nos ayude, primero preguntarle qué es lo que quiere Él, escucharle para solo después decidir qué es lo que haremos por Él. Nos fijaremos ahora enseguida en María, que es su hermana, que parece que es más perezosa que Marta y que sin embargo, como ahora veremos, es el símbolo del amor perfecto. El amor de Marta es un amor ferviente. Ella piensa: lo que yo quiero hacer por Jesús es esto, esto, esto y esto. Que nadie me moleste, que nadie me interrumpa, porque como lo quiero hacer y lo quiero hacer por Él, esto es lo prioritario. Y no, lo que el Señor prefiere es el estilo de la hermana, quizá la pequeña, María, que es la que está pendiente del Señor, de ver qué es lo que desea Jesús, cómo poder agradarle. El primer estilo, hemos visto, es el de que el Señor no debe intervenir hasta que yo termine con lo que estoy haciendo. Cierro la puerta, le digo: ahora no me hables. Me irrito, me juzgo a los demás también, me impaciento, todo lo subordino al trabajo, aunque sea un trabajo por Jesucristo, que es mi máxima preocupación. Mientras que veremos en María de Betania que su prioridad es la escucha del Señor, que su prioridad es estar atenta y disponible a Jesucristo. Dejamos unos segundos de silencio en esta pausa musical y continuamos comentando este pasaje y otros 2 en los que Jesús estuvo en Betania.
Jesús le dice a Marta, María ha escogido la mejor parte y no se la quitarán. ¿Y a qué se refiere con esto el Señor? ¿Es que la mejor parte es estar en el comedor sentado en lugar de estar en la cocina trabajando? No, no es que la mejor parte sea la pasividad, sino que la mejor parte es no soltarse del Señor, no alejarse de Jesús. Seguramente os habéis fijado cómo nuestros teléfonos móviles, aunque no estemos ahora mismo utilizándolos para llamar o para recibir llamadas, para enviar o para que nos envíen mensajes, mantienen siempre la cobertura. ¿Y qué es la cobertura? La cobertura es esa conexión que mantienen con el satélite, de modo que en cualquier momento alguien nos podría localizar mientras que conservemos esa cobertura. María de Betania es un ejemplo de una mujer que mantiene la cobertura con el Señor, es decir, que no se aleja de Jesucristo, que está siempre conectada a Él, que es como un móvil que se mantiene con cobertura. Y esa es la mejor manera que tenemos de amar a Jesús, no soltarnos de Él. No ya que estemos haciendo oración todos los días en algún momento, sino que durante las 24 horas del día vivamos en su presencia. Eso no significa estar todo el rato rezando, pero sí no alejarnos de Él, no soltarnos de su mano. Uno puede trabajar manteniéndose en la presencia de Dios, o hacer deporte, o bajar a hacer la compra, o a pasear el perro, o a llevar el coche al taller, pero sin soltarse nunca de Jesús, manteniéndose siempre en su compañía, manteniéndose siempre en su presencia. Insisto que esto no quiere decir que uno tenga que estar como murmurando por dentro oraciones constantemente. No, nos volveríamos locos. Pero sí que, aunque uno esté atento al ordenador, al correo electrónico, a las facturas, a un archivo que tienes que enviar o a la visita que tienes que hacer con tus hijos al pediatra, no te separes del Señor, ¿no? El problema de Marta es quizá este, que separa el trabajo de la intimidad con el Señor. Y en un momento dice, ahora no me molestes que estoy trabajando. En el fondo está diciendo, lo mío es lo más importante. Jesús, ahora no me hables, no me distraigas. María, por el contrario, lo que hace es estar siempre con Jesús. Eso no quiere decir que esté siempre sentada. Si el Señor hubiera necesitado algo para beber o hubiera querido algo para tomarse antes de la cena, se habría acercado corriendo a la cocina. Lo que no quiere es dejarle solo. Lo que no quiere es perder la cobertura, separarse de Él, dejarle allí en su casa donde le han invitado sin hacerle caso. Esa es la mejor parte. La mejor parte se refiere a escuchar al Señor, a mantenernos siempre en su presencia, a estar como a sus pies en atención amorosa. Seguramente recordáis que hay un pasaje en el que le dicen a Jesús, bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron, y Jesús respondió, no, mejor bienaventurado el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. No es que Jesús estuviera quitándole mérito a la Virgen Santísima, es que Jesús está alabando a María la Virgen, a María su madre, porque ella conserva esa actitud de estar siempre escuchando y cumpliendo la voluntad de Dios. Este es el amor perfecto, es vivir permanentemente en escucha y en disponibilidad, es estar atentos a lo que Dios quiere de nosotros y a que si Él nos pide algo, no tenga que hablarnos a gritos, no tenga que decírnoslo 2 veces, Marta, Marta, sino que en cualquier momento, apenas susurrando nuestro nombre, nos encuentre siempre a su lado. María de Betania está atenta y si el Señor le pide algo, lo hace inmediatamente, sale corriendo. Eso es prestarle al Señor atención amorosa. Y mirad, esto no hay que identificarlo con la vida contemplativa. Para vivir así no hace falta que alguien entre en un convento o en una abadía o en un monasterio y encerrado, en clausura,
viva todo el día en oración permanente. No, es que esta actitud la pueden vivir también los laicos, la podemos vivir los sacerdotes, es mantenernos en presencia de Dios. Hasta trabajando, no interrumpir la atención prestada al Señor. Hasta haciendo deporte, que Jesús no tenga que gritarme, sino que baste con que Él susurre mi nombre para que me encuentre atento a Él. No separarnos de los pies del Señor. Y cuando uno vive así, vive habitualmente con paz. Es un corazón sin agobios, asentado. Qué curioso y qué bonito, ¿verdad? Que el Señor alabe a María de Betania por esta actitud, porque vive siempre a la escucha de Él. El fruto de vivir de este modo es lo que llamamos los frutos del Espíritu Santo: caridad, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre. Una persona que vive siempre en la presencia de Dios es como un pez que está en su pecera y que por eso, aunque se mueva despacio, se mantiene siempre respirando dentro de la pecera. Mientras que Marta es como el pez que se ha sacado de la pecera y que por eso, aunque se esté contorneando y dando brincos, eso no es porque tenga mayor vitalidad, sino más bien porque se está asfixiando. Mantenerse en la presencia de Dios es mantenerse como pez en el agua, es mantenerse siempre unidos al Señor, que es nuestra vida, mantenernos unidos al Señor, que es a quien más necesitamos, quien más falta nos hace. ¿De dónde aprendió María de Betania a querer así a Jesús? ¿Quién se lo enseñó? ¿Fue en una catequesis? ¿Fue en un libro? Pues seguramente no. Probablemente fue que conoció a la Santísima Virgen, que conoció a la Madre de Jesús y que aprendió de ella cómo le gusta a Jesús ser querido. La Virgen es la que escucha siempre la voz de Dios. La Virgen es la que conserva todas las cosas en su corazón. La Virgen es la que se define a sí misma como la esclava del Señor, la que está siempre atenta para agradar y complacer a Jesús. Esta es la primera escena en la que podemos meditar en este día, la escena de la cena de Betania, en la que Marta y María le servían. La primera con un amor ferviente, apasionado, entusiasta, pero imperfecto, con esos defectos que hemos subrayado, y la segunda con eso que es lo que el Señor desea más, que es la atención amorosa. El segundo de los pasajes que nos habla sobre Betania es el que tenemos en Juan 11, del 1 al 46. Y es un pasaje que ocurre muy poquito antes de la pasión, cuando el Señor resucita a Lázaro después de unos días de que hubiera muerto. Y es un pasaje importante, por un lado, porque la resurrección de Lázaro es el signo de lo que Jesús ha venido a hacer al mundo. Él ha venido a salvarnos a quienes somos pecadores. Y ser pecador significa vivir en la muerte. Hemos nacido para amar y para ser amados, y cuando vivimos en el pecado, en el egoísmo, en la soberbia o en la avaricia, en el fondo nos estamos muriendo, además de hacerle daño al Señor, ¿no? La resurrección de Lázaro es signo de lo que Jesús hace con las almas de las personas cuando entra en su vida. Él es capaz de devolvernos la vitalidad, Él es capaz de sanarnos por completo, de hacernos vivir y vivir en plenitud, de sacarnos de la muerte a la vida. Y esta muerte de Lázaro parece que es como el episodio inmediatamente anterior a la pasión del Señor, que de alguna manera sirvió de detonante para que los enemigos de Cristo se pusieran de acuerdo y se conjuraran para atrapar al Señor. Efectivamente, estaban preocupados porque miles de personas seguían a Jesús. Jesús ya había hecho la multiplicación de los panes y de los peces, había curado enfermos, dado la vista a ciegos,
había devuelto la movilidad a un paralítico, y eso atrae a las multitudes que buscan a Jesús como su esperanza y como su Salvador. Todo esto preocupa a los fariseos y a los escribas, y todo esto les hace pensar que Jesús puede terminar siendo un problema de orden público. Pero lo que ya les termina de decidir a acabar con Jesús es que Jesús resucita a un muerto que lleva varios días en el sepulcro. Entonces piensan estos, como no paremos los pies a Jesús de Nazaret, seguramente toda la nación, todo nuestro pueblo irá tras él. ¿Y por qué ocurre la resurrección de Lázaro? Sucede por las lágrimas de sus hermanas, que son amigas de Jesús, como hemos visto, Marta y María, y que lloran su muerte ante él con confianza. Le habían avisado a través de otras personas: tu amigo, a quien quieres, ha muerto. Y Jesús había querido esperar. No fue de inmediato a la tumba, sino que dejó pasar unos días, quizá para que este milagro fuera aún más patente, más evidente, que a nadie le quedara duda ni sospecha de si es que Lázaro quizá no estaba todavía del todo muerto, sino que varios días después de sepultarlo, Jesús quiere acercarse para devolverle la vida. El personaje de Lázaro de Betania es un poco misterioso. Toda esta familia de Betania llama un poco la atención. Por un lado, las familias en Israel solían tener como cabeza de familia al varón, mientras que aquí hemos visto que la que manda en esa casa, la que lleva los pantalones, es la hermana mayor, Marta. Curioso. Segundo, no aparecen los padres por ningún lado. Tercero, también en Israel las hijas eran dadas en matrimonio muy jóvenes, mientras que aquí parece que Marta y María ya tienen una cierta edad, son las que gestionan la casa, y que sin embargo no se han casado, sino que se han quedado en esa casa. Y cuarto, llama mucho la atención que Lázaro, a pesar de ser varón, en una cultura en la que los hombres tenían un protagonismo mucho mayor que las mujeres, sin embargo, no dice nada, no habla, no interviene. Esto ha hecho algunos estudiosos de la Escritura llegar a esta hipótesis que ahora os comento brevemente, y es que algunos piensan que quizá Lázaro de Betania era un chico que tenía discapacidad mental. Esto explicaría que aunque Marta y María hubieran crecido, no se hubieran casado, sino que se hubieran quedado en aquella casa para cuidar de su hermano. También explica que Lázaro no intervenga, no hable en ninguno de los pasajes que vamos comentando. También explica que sean ellas, Marta y María, las que llevan la casa y las que tienen el protagonismo en este hogar. Pero quizá lo más importante de esta hipótesis es que esto ayudaría a entender todavía mejor por qué Jesús va con frecuencia a esta casa y por qué les quiere tanto. Son una familia que necesita ayuda. Son una familia en la que quizá los padres han fallecido ya y Marta y María, siendo mujeres, se ven solas para sacar adelante la familia y para atender a su hermano. Jesús nos mostraría con esto que Él, que nos quiere a todos, pero tiene especial predilección, tiene un afecto particular precisamente por las personas y las familias que tienen mayor necesidad, por los que más sufren, por los que más le necesitan. Pues nos quedamos ahora un momento para contemplar esta imagen en la que Jesús, cuando llega a la tumba de Lázaro, se echa a llorar, compadecido porque ha fallecido este amigo suyo, y dando una voz fuerte le dice: Lázaro, sal afuera. Es decir, el que ha creado el cielo y la tierra es también dueño de la vida y de la muerte, y Él será el que al final de los tiempos, a cada uno de nosotros, como hizo con Lázaro, nos hará salir de nuestros sepulcros y nos hará vivir eternamente en el cielo con Él. Qué bueno eres, Jesús, que has venido buscando a la oveja perdida, dices en unos pasajes,
al hijo pródigo y también a los más débiles, a los más pequeños y a los que más sufren, porque eres infinitamente bueno, porque nos quieres con entrañable ternura, porque te importamos y te interesas por nosotros. El tercer y último pasaje del que habla el Evangelio sobre Betania es el que tenemos en el capítulo 12 de San Juan y también en sus paralelos Mateo 26, 6-13, Marcos 14, 3-9. Es muy llamativo que este pasaje aparezca en 3 de los 4 evangelios y que este pasaje nos hable de una escena que Jesús dijo que sería recordada hasta el final de los tiempos. De modo que no nos hallamos ante un pasaje irrelevante, no son párrafos que podamos pasar por alto, sino que esta es una de las escenas a la que el propio Jesús en su vida dio una importancia mayor. Y es la escena que ya nos introduce de manera directa en los misterios de la pasión, muerte y resurrección, porque ocurrió en la Semana Santa. Es un pasaje muy delicado, muy hermoso, que nos prepara para entender también lo que fue la institución de la Eucaristía y que nos prepara para entender el motivo por el que el Señor va a morir en la cruz por nosotros. Habíamos hablado anteriormente del diferente amor que María y Marta de Betania profesan a Jesús. Las dos, como su hermano Lázaro, lo quieren mucho, son sus amigos. Pero veíamos cómo María de Betania quiere al Señor con un amor que podemos llamar amor perfecto. No es el amor de quien con mucho entusiasmo quiere hacer muchas cosas por Jesús, sino aún más hermoso, el amor de quien quiere responder a lo que el Señor necesite, acoger la palabra de Jesús, acompañar al Señor en cada momento y amarle tal como Él desee ser amado. Como os decía, en Mateo 26, 13, Jesús dice que donde se anuncie el Evangelio, se anunciará lo que esta mujer, María de Betania, hace con Él en esta escena. Y vamos a descender a los detalles de lo que ocurrió aquella noche. ¿Cómo era la situación en aquel momento? Los fariseos hemos visto que tras la muerte y resurrección de Lázaro ya estaban decididos a intervenir, porque muchos siguen a Jesús. Y por eso incluso se dice que quisieron matar a Lázaro, para que mucha gente pensara que en realidad no lo habían resucitado, no le había devuelto Jesús la vida, sino que lo había hecho revivir momentáneamente. Quieren matar a Lázaro. Hay tensión en el ambiente. Jesús hace el tercer anuncio de su pasión. Por 3 veces les dice a los apóstoles que Él va a padecer mucho, que está subiendo a Jerusalén, que en Jerusalén va a ser desechado por los hombres. Pero da la impresión de que los apóstoles
no le entienden bien. Nos dice el Evangelio que incluso en el camino hacia Jerusalén iban discutiendo entre ellos quién era el más importante, a la vez que el Señor les anunciaba su pasión. Qué bochornosa situación, ¿verdad? Cuando Jesús está hablando de su amor extremo, que le va a llevar a dar la vida por ellos y por nosotros en el Calvario, los apóstoles, como si no se enteraran de nada, están discutiendo algo tan efímero, tan absurdo, tan ridículo, como quién es más importante, quién manda más, quién es el segundo o la mano derecha de Jesús. Parece que estos apóstoles, aunque llevan mucho tiempo con Él, hay ocasiones en las que siguen sin entender al Señor. Y en ese contexto, en el que Jesús pudo sentir que hasta sus mejores amigos no le comprendían bien lo que Él les quería decir, hay una persona que le entiende a la perfección. Y hay una persona que tiene con Jesús un gesto eminente de amor, de una extraordinaria delicadeza, de una gran finura interior, y esta va a ser María de Betania. María de Betania entiende que Jesús va a sufrir. Sabe que el Señor les está anunciando que va a padecer. Intuye que Jesús se acerca a Jerusalén como se llevan los corderos al templo de esta gran ciudad para ser sacrificados sobre el altar. Y por eso, aunque los demás no lo entiendan, María de Betania, comprendiendo esto, se adelanta sin pedir permiso a nadie para tener con Jesús un gesto extraordinario. ¿Y cuál es ese gesto? Se marcha a comprar un frasco grande de perfume en alabastro, y en ese frasco probablemente se gasta toda su fortuna, porque era un perfume carísimo que normalmente se dispensaba en frasquitos muy pequeños, como los que ahora se pueden comprar de esencia de perfume en los aeropuertos y que son pequeñitos pero carísimos. Y ella compra ese perfume tan valioso en un frasco inmenso para romperlo en el suelo a los pies de Jesús, ungir con ese perfume los pies de Cristo, secárselos con sus cabellos y besar estos pies de Jesús. El gesto fue muy chocante para todos los que estaban en aquella cena, que eran no solo Jesús y la familia de Betania, sino también todos los apóstoles. Seguramente más de uno de ellos pensó: ¿y esto a qué viene? ¿O esto qué sentido tiene? Solamente hay uno que lo dijo abiertamente, y fue Judas Iscariote. Judas se indigna con María de Betania y se queja ante Jesús y le dice: ¿a qué viene esto? Esto es un derroche. ¿Por qué no ha empleado todo el dinero que ha gastado, que ha derrochado en este perfume, en dárnoslo en limosna? En el fondo, San Juan sabe bien por qué Judas no está contento con este detalle de María. En primer lugar, porque Judas era el administrador del grupo de los apóstoles, el que recogía las limosnas. Y por eso no le gusta recibir las limosnas en especie, sino en metálico, porque era ladrón, porque se quedaba una parte de lo que recibían los apóstoles y Jesús en su predicación. Juan dice, se quejó porque era ladrón, porque se quedaba una parte de estos donativos que recibíamos, ¿no? Pero creo que no es solamente esa la razón por la que Judas salta en este momento con aquella crítica tan desaforada. Me parece que hay otro motivo aún más profundo que el hecho de que él prefiriera los donativos en metálico, el dinero contante y sonante. Y el motivo más profundo es que aunque Judas ha sido hasta ahora en el Evangelio un hombre correcto, que ha seguido a Jesús, que lo ha acompañado en su predicación, que ha administrado los bienes del grupo, que
que ha repartido también limosnas a los pobres de aquello que recibían. Sin embargo, Judas no entiende qué es amar. Y en ese sentido está, como se verá enseguida en la Pasión, en las antípodas de Cristo. Amar no es simplemente hacer cosas. Amar es dar lo que uno tiene, es dar lo que uno es. Amar es entregarse. Y esto él no lo entiende, le supera. Judas está como fuera del radio del amor. Y por eso pensar que una mujer emplee toda su fortuna, todo lo que tiene, todo lo que es, en un perfume para Jesús, le parece que es un dispendio innecesario y absurdo. No entiende que querer consiste precisamente en que demos aquello que tenemos y aquello que somos. Judas es un hombre pragmático, utilitarista. Él solamente valora aquello que parece que sirve para algo práctico e inmediato. Pero quien se ha enamorado alguna vez, quien sabe lo que es amar, entiende qué visión tan superficial es esta de Judas. ¿Cuántas veces para unos enamorados, unos novios o unos esposos, un paseo, un poema, un abrazo, un tomarse de la mano es infinitamente más valioso que un dinero que uno recibe en un sobre? Y todas estas cosas que he dicho, la poesía, la música, el abrazo o caminar de la mano, en realidad no tienen una utilidad práctica inmediata y concreta, sino que son expresiones sinceras y valiosas del amor verdadero. María de Betania quiere mucho a Jesús. Y María de Betania sabe que Jesús se va a romper en la cruz por nosotros, que Él se va a entregar con todo lo que es y con todo lo que tiene, que incluso nos va a dar su propio cuerpo y su propia sangre. Y teniendo esto presente, lo que hace es tomar todo el dinero que había ahorrado hasta entonces para comprar ese perfume que rompe y derrama a los pies de Jesús. Con esto, de alguna forma, le está diciendo a Jesús: yo sé que tú me amas hasta romperte por mí, y yo querría romperme por ti. Ella ha entendido el precio de la salvación, el precio de nuestra propia redención, que es la vida de Cristo, para que nosotros seamos redimidos, para que lleguemos al cielo. Jesús se va a gastar, a desgastar, a romper, a desangrar por nuestra salvación. Ella va a comprender por eso que lo que sucederá el Viernes Santo no será una simple ejecución de un reo, ni un simple asesinato, sino la manifestación más plena, más radical, más absoluta del amor de Dios. Y ella quiere significar con este perfume que se quiebra y que se derrama a los pies de Jesús su propio romperse, su propio deshacerse, correspondiendo así al amor de Jesús, su propio gastarse y entregarse en obsequio, en regalo a Jesús. San Hilario de Poitiers fue un importante padre de la Iglesia que, hablando del bautismo de Cristo, decía que el cuerpo de Cristo fue como un frasco en el que Dios Padre hizo descender el Espíritu Santo como un perfume valioso en ese pasaje del bautismo en el Jordán. Cuando la paloma descendió sobre Jesús y la voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, escuchadlo, el Espíritu Santo descendió y ocupó la naturaleza humana de Cristo. Sus manos, sus brazos, sus labios, su rostro, su mirada, todo Él se ve divinizado en su humanidad por el Espíritu Santo. De modo que el cuerpo de Jesús queda constituido así como en un frasco del perfume más valioso que existe, que es el Espíritu Santo, que es lo que es capaz de sanar este mundo y de divinizar este mundo. Y San Hilario de Poitiers da a entender así
que cuando Jesús muere en la cruz y los clavos atraviesan sus manos y sus pies y la lanza atraviesa su costado y brota sangre y agua de su pecho herido, el Señor, como un frasco roto, derrama sobre el mundo el Espíritu Santo. Inclinando la cabeza entregó el Espíritu, dice el evangelista. Pues bien, parece que María de Betania, aunque todavía eso no ha sucedido, intuye lo que va a pasar el Viernes Santo. Ella sabe que Jesús es el ungido por el Espíritu Santo, como un frasco de perfume. Ella ha escuchado a Jesús que ha decidido dar la vida por nosotros. Ella sabe que Juan Bautista había dicho: yo os sumerjo en agua, pero hay uno que os sumergirá en Espíritu Santo y fuego. Ella sabe, por consiguiente, que el Señor nos va a dar la vida. Y antes de que eso ocurra, derrama sobre su cuerpo ese perfume en el que ella ha empleado todo lo que tiene y todo lo que es. Es verdad que los judíos ungían con perfumes y con mirra los cadáveres de los muertos, pero María de Betania se quiere adelantar y piensa: Jesús, yo sé que tú vas a morir. Antes de que eso suceda, quiero ya darme a ti, con todo lo que tengo y con todo lo que soy. Quiero ya expresarte el amor inmenso que te tengo en correspondencia al amor que me tienes tú. Como veis, María de Betania, a diferencia de Judas Iscariote, ama al Señor con un amor verdadero y fino. No se contenta simplemente con hacer cosas útiles o prácticas, sino que le quiere con una expresión preciosa, costosa e incluso aparentemente inútil. Hoy en día hay muchas almas, sobre todo pienso en almas consagradas, que aman a Jesucristo de este mismo modo de María de Betania. Hay gente en el mundo que piensa: ¿de qué sirve ser monja? ¿Para qué se meten en un convento? ¿Cómo es posible que empleen su vida en gastarse y desgastarse acompañando a Jesucristo, rezando o sacrificándose? ¿Qué sentido puede tener hoy este quebrarse como se rompe un frasco de perfume, y que una persona con la penitencia se rompa en expresión de amor a Jesús? ¿Para qué sirve eso?, se pregunta mucha gente. La respuesta no la podrá entender quien no sepa lo que es el amor. Porque el que sabe lo que es amar no se pregunta ¿para qué sirve eso? Cuando a una esposa le encanta que su marido le diga que la quiere, nunca le pregunta ¿para qué sirve que me digas eso? No, si está enamorada, está deseando estos gestos de amor, aparentemente no útiles, pero en los que se expresa mejor que de ninguna otra forma que una persona ama a otra por completo. María de Betania se entregó de este modo, de esta forma, y hoy en la Iglesia sigue habiendo personas, también jóvenes, también niños, que desearían amar a Jesús y entregarse de un modo semejante. A ti, Jesús, que te rompes por mí, me querría entregar rompiéndome por ti, gastándome y desgastándome para corresponder así al amor que me tienes. Pues concluimos esta meditación que nos ha llevado a releer estos 3 pasajes en los que Jesús estuvo en Betania: la cena que le sirven Marta y María, la resurrección de Lázaro, su amigo que había fallecido, y esta unción de Betania, gesto eminente de un amor que no busca hacer simplemente cosas útiles, sino gastarse y entregarse por Jesús. Aprendamos de María de Betania esta atención continua a su palabra, a la palabra del Señor, y aprendamos de ella esta delicadeza de un amor con el que rompe el alabastro, de un amor con el que derrama el perfume de su caridad, el perfume de su vida entera entregada por Jesucristo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Así finaliza una nueva meditación de los ejercicios espirituales intensivos impartidos por el Padre Manuel Vargas. Les ofreceremos la siguiente meditación hoy a las 11 de la noche, las 10 en Canarias.